La Biblia menciona Galilea más de 60 veces en los Evangelios. Pero hay un detalle que casi nadie nota. En el Antiguo Testamento, esta región aparece con un nombre completamente diferente. Isaías 9:1 la llama Galilea de los Gentiles, la tierra de tinieblas. ¿Por qué el profeta escogió esas palabras 700 años antes de Cristo? Porque lo que estaba a punto de suceder en esa región cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Jesús no eligió Jerusalén, la ciudad santa, como centro de su ministerio. Eligió Galilea, la provincia despreciada, la tierra contaminada, el lugar donde, según los rabinos del templo, era imposible que surgiera un profeta. Juan 7:52 registra el desprecio de los fariseos, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y sin embargo, en el año 1 después de Cristo, mientras el Imperio Romano consolidaba su dominio brutal sobre Judea, algo estaba cambiando en esas colinas del norte. Algo que los escribas del templo jamás imaginaron. El amanecer en Galilea no llegaba con silencio. A las 4 de la madrugada, antes de que el sol tocara las aguas del lago Kineret, los pescadores ya estaban en el mar. Sus barcas de madera de sicómoro, construidas con técnicas fenicias heredadas por generaciones, se deslizaban sobre aguas que aún guardaban la oscuridad. El aire olía a pescado fresco, a redes mojadas, a sudor de hombres que llevaban horas trabajando. Simón, Pedro y Andrés no eran nombres poéticos de una historia lejana. Eran pescadores reales con manos destrozadas por las cuerdas ásperas, espaldas marcadas por el peso de las redes de hasta 40 kilos, rostros curtidos por el sol galileo que no conocía piedad. Simón había nacido en Betsaida, un pueblo de pescadores donde el olor a pescado seco impregnaba cada casa, cada calle, cada rincón de existencia. Su profesión no era romántica, era brutal, agotadora, peligrosa. Las redes que usaban se llamaban mikmoret en hebreo, redes de arrastre circulares de hasta 8 metros de diámetro, con pesos de plomo cosidos en los bordes. Lanzar una red requería técnica, fuerza explosiva y coordinación perfecta. Un pescador experimentado podía lanzar la red 30, 40 veces por noche. Cada lanzamiento quemaba los hombros, desgarraba las palmas, tensaba cada músculo del torso hasta el punto de ruptura. Y muchas noches, después de horas de trabajo enloquecedor, las redes volvían vacías. El Evangelio de Lucas 5:5 registra una de esas noches. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. No era una queja poética. Era la desesperación visceral de hombres que dependían de esa pesca para comer, para pagar impuestos romanos asfixiantes, para sobrevivir un día más. Porque en Galilea del año 1 después de Cristo, no pescar significaba no comer, y no comer significaba ver morir a tus hijos. El lago de Genesaret, conocido también como Mar de Galilea, era el corazón económico de la región. Medía 21 kilómetros de largo por 13 de ancho, pero su profundidad alcanzaba los 43 metros en algunos puntos. Las tormentas llegaban sin ningún aviso. Los vientos catabáticos descendían violentamente desde las colinas del Golán, chocaban contra el valle profundo y transformaban el agua tranquila en un infierno de olas de 3 metros en cuestión de minutos. Los pescadores galileos conocían ese terror. Habían visto barcas hundirse en segundos. Habían perdido amigos, hermanos, padres en esas aguas que podían convertirse en tumbas sin previo aviso. Por eso, cuando Marcos 4:37-38 describe a los discípulos aterrorizados durante una tormenta mientras Jesús dormía en la popa, no es exageración literaria. Esos hombres habían visto morir a pescadores experimentados en tormentas exactamente así. Su miedo era completamente racional, visceral, fundamentado en experiencia traumática. Y aquí viene la primera pregunta que debe estar formándose en tu mente: ¿por qué Jesús eligió específicamente a estos hombres? ¿Qué había en la vida galilea que los preparó para lo que vendría después? La respuesta está enterrada en la geografía misma de la región. Galilea no era solo pescadores. La región estaba atravesada por la Vía Maris, la ruta del mar, una de las arterias comerciales más importantes del mundo antiguo. Esta carretera conectaba Egipto con Damasco y Mesopotamia, transportando el comercio de 3 continentes. Caravanas de hasta 200 camellos cargados con especias de Arabia, seda de China, incienso de Yemen, mirra de Somalia y marfil de África pasaban constantemente por ciudades galileas como Cafarnaúm y Magdala. Publicanos romanos, soldados auxiliares, comerciantes fenicios, prostitutas de Tiro, ladrones profesionales, rabinos itinerantes, esclavos fugitivos, todos compartían las mismas calles polvorientas. Galilea era literalmente una encrucijada cultural donde lo judío y lo gentil se mezclaban constantemente, algo que los puristas de Jerusalén consideraban contaminación espiritual intolerable. El Talmud de Jerusalén registra el desprecio: Galilea, Galilea, tú odias la Torá. Pero esa supuesta contaminación creó algo único, una población acostumbrada a la diversidad radical, al cambio constante, a lo inesperado. Una población preparada para escuchar mensajes que en Jerusalén habrían sido rechazados en segundos con violencia. Cafarnaúm,
La ciudad donde Jesús estableció su base de operaciones según Mateo 4 y 13, era un pueblo fronterizo de apenas 1.500 almas. Pero su ubicación estratégica en la Vía Maris la convertía en un punto de control aduanero crucial. Aquí es donde Mateo trabajaba como telones, recaudador de impuestos, sentado en su garita junto al camino empedrado, registrando cada carga que pasaba, calculando tarifas según tablas romanas, cobrando porcentajes que enriquecían tanto a Roma como a su propio bolsillo. Los recaudadores de impuestos eran odiados con una intensidad que es difícil comprender hoy. No solo cobraban impuestos para Roma, el poder ocupante que había crucificado a miles de judíos rebeldes. También se quedaban con una comisión personal, extorsionando legalmente a su propio pueblo, enriqueciéndose mientras otros morían de hambre. El Talmud los equipara con asesinos y ladrones. Cuando Jesús llamó a Mateo en Mateo 9:9, no estaba reclutando a un marginal inofensivo. Estaba eligiendo a un colaborador certificado del enemigo, a un traidor público, a alguien que la comunidad judía consideraba peor que un gentil. La decisión fue escandalosa. Deliberada, calculada y absolutamente escandalosa. Las casas galileas del primer siglo eran estructuras de piedra basáltica negra con techos planos de vigas de madera de aceituno cubiertas con barro mezclado con paja compactada. Las excavaciones arqueológicas en Cafarnaúm revelan casas de una sola habitación donde familias enteras de 7, 8, 9 personas dormían juntas en el suelo de tierra apisonada. No había muebles como los conocemos. Se usaban esteras de junco tejido, quizás algunas mantas de lana áspera. La cocina se hacía en fogones de piedra alimentados con estiércol seco de burro mezclado con paja, el único combustible abundante en una región sin bosques. El humo llenaba la habitación porque las ventanas eran pequeñas, apenas aberturas sin vidrio en la pared. Cuando Marcos 2:4 describe cómo tuvieron que hacer un agujero en el techo para bajar a un paralítico hasta Jesús porque la casa estaba demasiado llena, no es exageración. Esas casas medían quizás 4 por 6 metros. 30 personas dentro creaban un calor sofocante, un aire irrespirable, una presión física insoportable. Y aquí, justo aquí, sucedió uno de los milagros más documentados. Un hombre que no había caminado en años se levantó y caminó. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas entender algo más sobre la vida diaria en Galilea. Algo que hace que ese milagro sea aún más extraordinario. Y si crees que esto ya era difícil, lo que viene a continuación te va a impactar. Suscríbete para no perderte ningún detalle de esta reconstrucción histórica que está cambiando todo lo que creíamos saber. La dieta galilea era monótona hasta la desesperación. Pan de cebada, no de trigo. La cebada era el grano de los pobres, áspero, oscuro, difícil de digerir. Se comía con aceitunas encurtidas, cebollas crudas, ajos y, cuando había suerte extraordinaria, pescado seco o en salmuera. La carne era un lujo absoluto reservado para festividades. Un cordero para la Pascua representaba el gasto equivalente a varias semanas de trabajo para una familia común. Las lentejas, los garbanzos y las habas proporcionaban proteína vegetal esencial. Se bebía vino diluido en agua porque el agua sin tratar frecuentemente estaba contaminada con parásitos microscópicos. La desnutrición crónica era completamente normal. Los estudios de restos óseos de la época muestran evidencia clara de anemia severa, deficiencias masivas de calcio, infecciones recurrentes que nunca sanaban completamente. La esperanza de vida promedio rondaba los 30 años. La mortalidad infantil superaba el 30%. Ver a un hijo llegar a la edad adulta era motivo de celebración genuina. Y sin embargo, era en este contexto de sufrimiento constante donde Jesús realizó su primer milagro público registrado. Juan 2:1-11 describe las bodas de Caná, a solo 6 kilómetros de Nazaret. Las bodas judías del primer siglo duraban 7 días completos de celebración continua. Era la única vez en la vida que una familia pobre comía bien, bebía vino sin dilución extrema, olvidaba temporalmente el hambre que era compañera constante. Quedarse sin vino en una boda no era simplemente vergonzoso. Era una humillación social que podía marcar a una familia durante generaciones en una cultura basada en honor y vergüenza. Cuando María le dijo a Jesús no tienen vino en Juan 2:3, no estaba haciendo una observación casual. Estaba señalando una catástrofe social en desarrollo. Y Jesús convirtió aproximadamente 600 litros de agua en vino. No vino mediocre. El maestresala en Juan 2:10 declara, «Has guardado el buen vino hasta ahora». En un mundo donde la mayoría de la gente nunca probaba vino de verdadera calidad, Jesús produjo lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué su primer milagro fue convertir agua en vino en una fiesta? La respuesta revela algo profundo sobre su misión. Pero primero,
Necesitas entender lo que significaba ser mujer en esta sociedad. Porque sin ese contexto, no puedes comprender por qué su trato hacia las mujeres fue tan revolucionario. Las mujeres en Galilea del siglo I vivían en un estado de subordinación legal casi total. No podían ser testigos legales en un tribunal. Su testimonio no tenía valor legal según la ley judía. No podían heredar propiedad si había herederos masculinos disponibles. No podían iniciar un divorcio, pero podían ser divorciadas por razones tan triviales como quemar la comida. El rabino Hillel, contemporáneo de Jesús, enseñaba que un hombre podía divorciarse de su esposa incluso si solo quemó su comida. Las niñas se casaban típicamente entre los 12 y 14 años con hombres frecuentemente el doble de su edad. El matrimonio era un contrato de propiedad donde el padre transfería la propiedad de su hija al marido. La virginidad prenupcial era absolutamente obligatoria bajo pena de muerte por lapidación según Deuteronomio 22, 20-21. Pero para los hombres no había castigo equivalente por relaciones sexuales prenupciales. La desigualdad estaba codificada en la ley misma. Y sin embargo, Lucas 8, 1-3 registra algo sin precedentes. Jesús permitió que mujeres viajaran con él y sus discípulos, apoyándolo financieramente con sus propios recursos. María Magdalena, Juana, Susana y muchas otras. En una sociedad donde una mujer respetable no hablaba con hombres fuera de su familia en público, esto era escandaloso hasta un grado difícil de imaginar. Los rabinos decían, es mejor quemar la Torá que enseñársela a una mujer. Y Jesús enseñaba a mujeres públicamente. Magdala, el pueblo de María Magdalena, estaba a solo 5 kilómetros de Cafarnaúm por la costa del lago. Era famosa por su industria de salazón de pescado, y según el historiador Josefo, por su prosperidad y también por su corrupción moral. El nombre Magdala viene de Migdal, que significa torre, posiblemente refiriéndose a torres de vigilancia o torres para secar las redes. María Magdalena, de quien Lucas 8, 2 dice que Jesús había expulsado 7 demonios, probablemente vino de una familia con recursos considerables si podía apoyar financieramente el ministerio de Jesús. Pero el hecho de que se le identifique por su ciudad y no por su padre o esposo sugiere que estaba sola, sin protección masculina, vulnerable en una sociedad brutal con mujeres sin protección. Cuando Jesús se le apareció primero a ella después de la resurrección según Juan 20, 14-17, no eligió a Pedro, no eligió a Juan, eligió a una mujer para ser la primera testigo del evento más importante de la historia humana. En una cultura donde el testimonio femenino no tenía valor legal, Jesús hizo de una mujer la primera testigo de su resurrección. La inversión era completa y deliberada. Pero Galilea no era solo pobreza y opresión. La región también tenía momentos de belleza extraordinaria que hacían la vida soportable. Los campos de trigo maduro en primavera se extendían como un mar dorado ondulante bajo el viento. Las colinas se cubrían de anémonas rojas y blancas, ranúnculos amarillos, lirios silvestres que Jesús mencionó en Mateo 6, 28-29, observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Esas flores duraban apenas semanas antes de marchitarse bajo el sol implacable del verano. Los agricultores galileos trabajaban tierras que habían sido cultivadas durante 1000 años. Usaban arados de madera con punta de hierro tirados por bueyes, la misma tecnología básica que Abraham había usado. Sembraban trigo, cebada, lentejas, garbanzos. Cultivaban olivos que vivían cientos de años, transmitidos de generación en generación como herencia preciosa. Un solo olivo maduro podía producir 50 litros de aceite por año, usado para cocinar, iluminación, medicina, ungimiento religioso. Era literalmente oro líquido. Y aquí está la segunda pregunta crucial que debes estar haciéndote. Si la vida era tan dura, ¿por qué la gente escuchaba a Jesús? ¿Qué era tan diferente en su mensaje que pescadores dejaban sus redes, recaudadores de impuestos dejaban su dinero, mujeres arriesgaban su reputación? La respuesta está en lo que Jesús enseñaba sobre el reino de Dios. Pero no era el reino que los galileos esperaban. Vivían bajo ocupación militar romana. Legiones completas, 6.000 soldados profesionales, estaban estacionadas en Siria listos para aplastar cualquier rebelión. Habían visto crucifixiones masivas. En el año 4 a.C., apenas 4 años antes del ministerio de Jesús, los romanos crucificaron a 2.000 judíos rebeldes a lo largo de las carreteras de Galilea como advertencia. Josefo describe la escena en Antigüedades Judías. Los cuerpos quedaron colgados durante semanas hasta descomponerse, comidos por cuervos y perros, un mensaje imposible de ignorar. Esto es lo que sucede a quienes desafían a Roma. Los galileos esperaban un Mesías militar. Un nuevo David que expulsaría a los romanos con violencia. Los celotes,
un movimiento revolucionario violento, tenían presencia fuerte en Galilea. Simón el Celote, uno de los 12 discípulos según Lucas 6 y 15, era miembro de ese movimiento dedicado al derrocamiento violento de Roma. Y Jesús, en lugar de llamar a la rebelión armada, enseñó, «Amad a vuestros enemigos» en Mateo 5 y 44. La confusión debe haber sido masiva. Nazaret, el pueblo donde Jesús creció, era una aldea de tal insignificancia que no aparece mencionada en ningún texto histórico fuera del Nuevo Testamento. Ni Josefo, ni el Talmud, ni ninguna fuente romana la mencionan. Las excavaciones arqueológicas revelan que en el siglo I, Nazaret tenía quizás 150 habitantes. Era literalmente un pueblo olvidado en las colinas. Cuando Felipe le dijo a Natanael que habían encontrado al Mesías y que era de Nazaret, la respuesta en Juan 1 y 46 fue, «De Nazaret puede salir algo bueno». No era sarcasmo sofisticado. Era genuina incredulidad de que algo importante pudiera venir de un lugar tan irrelevante. Y sin embargo, Isaías 11:1 había profetizado, «Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces». La palabra hebrea para vástago es nezer, de donde posiblemente deriva Nazaret. Desde el principio, Dios estaba usando lo insignificante para avergonzar lo poderoso. El patrón estaba establecido. Jesús trabajó como tectón según Marcos 6:3, tradicionalmente traducido como carpintero, pero la palabra griega significa más ampliamente constructor o artesano. En una región donde la madera era escasa y cara, la mayoría de las construcciones eran de piedra. Jesús probablemente trabajaba tanto con madera como con piedra, construyendo techos, puertas, marcos de ventanas, herramientas agrícolas, yugos para bueyes. Era trabajo físicamente demoledor. Sus manos habrían estado callosas, marcadas por astillas, cortadas por herramientas. No era el Jesús pálido y delicado de muchas pinturas europeas. Era un trabajador manual en una sociedad donde el trabajo manual era despreciado por las clases educadas. Los rabinos enseñaban que era mejor ganar poco dinero enseñando la Torá que mucho dinero en trabajo manual. Y Jesús era un tectón, uno de los despreciados. Cuando comenzó a enseñar en sinagogas, la reacción en Marcos 6:2-3 fue, «¿No es este el carpintero, hijo de María?» El tono es de desprecio. ¿Quién se cree que es un simple trabajador manual para enseñarnos? La sinagoga en Cafarnaúm, cuyos cimientos del siglo I aún existen bajo la sinagoga del siglo IV visible hoy, era el centro de vida comunitaria. No era solo un lugar de oración. Era escuela, tribunal, centro social, lugar de debate teológico. Los sábados, la comunidad se reunía para leer la Torá, discutir su significado, aplicarla a la vida diaria. Cualquier hombre judío educado podía ser invitado a leer y enseñar. Lucas 4:16-21 describe a Jesús leyendo de Isaías 61 en la sinagoga de Nazaret, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Luego enrolló el rollo, lo devolvió al asistente, se sentó, y dijo, «Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestra presencia». El silencio debe haber sido absoluto. Estaba declarando ser el Mesías profetizado. En su propio pueblo. Entre gente que lo conocía desde niño. La reacción en Lucas 4:28-29 fue intentar matarlo arrojándolo por un precipicio. La línea entre ser aceptado como maestro y ser asesinado como blasfemo era extraordinariamente delgada. Los milagros de sanación de Jesús tienen que entenderse en el contexto médico de la época. No había hospitales. No había médicos entrenados formalmente, excepto quizás en ciudades grandes como Alejandría. La enfermedad se entendía como castigo divino por pecado. Levítico 26:16 amenaza, «Si no me obedecéis, enviaré sobre vosotros terror, consunción y fiebre». Los leprosos, usando el término bíblico amplio que incluía varias enfermedades de piel, eran expulsados de la comunidad según Levítico 13:45-46. El leproso llevará vestidos rasgados, con la cabeza descubierta, cubierto hasta el labio superior, y gritará, «Impuro, impuro». Vivían en cuevas fuera de los pueblos, dependiendo de caridad esporádica para comer. Cuando Jesús tocó a un leproso en Marcos 1:41, no solo estaba sanándolo. Estaba quebrando el tabú más profundo de pureza ritual, haciéndose ceremonialmente impuro. Pero en lugar de que Jesús se volviera impuro por tocar al leproso, el leproso se volvió limpio por el toque de Jesús. La dirección de la contaminación se invirtió completamente. Esto es teológicamente revolucionario de una manera que es difícil captar sin entender las leyes de pureza que dominaban cada aspecto de la vida judía. El Talmud contiene 613 mandamientos derivados de la Torá,
más innumerables regulaciones rabínicas adicionales sobre cómo cumplir esos mandamientos. Los fariseos, cuyo nombre probablemente significa los separados, se dedicaban a cumplir escrupulosamente cada detalle. Se lavaban las manos ceremonialmente antes de cada comida. No por higiene, sino por pureza ritual. Marcos 7, 3-4 describe: los fariseos y todos los judíos no comen sin lavarse las manos cuidadosamente, siguiendo la tradición de los ancianos. Cuando los discípulos de Jesús comieron sin lavarse las manos en Marcos 7, 2, los fariseos se escandalizaron. Jesús respondió citando Isaías 29, 13, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Estaba atacando el sistema entero de religión performativa que había reemplazado la verdadera justicia. La confrontación era inevitable. El templo en Jerusalén dominaba la vida religiosa judía a pesar de estar a 150 kilómetros de Galilea. Herodes el Grande había comenzado su reconstrucción masiva alrededor del año 20 a.C., y aún no estaba completamente terminado en el año 30 después de Cristo según Juan 2 y 20. En 46 años fue edificado este templo. Era una maravilla arquitectónica. El edificio central estaba cubierto con placas de oro que reflejaban el sol del desierto, cegando a quienes lo miraban desde la distancia. Los sacrificios animales continuaban constantemente. Durante la Pascua, Josefo estima que se sacrificaban más de 250.000 corderos en un periodo de 2 horas. Los sacerdotes trabajaban en turnos, cubiertos de sangre, en un proceso industrial de matanza ritual. El olor de carne quemándose llenaba la ciudad. Y Jesús dijo en Mateo 12, 6, «Os digo que algo mayor que el templo está aquí». Para los líderes religiosos, esto era blasfemia imperdonable. Estaba posicionándose por encima de la institución más sagrada del judaísmo. Cuando Jesús entró en Jerusalén para su última Pascua, la ciudad estaba hirviendo de tensión. Poncio Pilato, el prefecto romano, había traído tropas adicionales desde Cesarea Marítima porque la Pascua siempre amenazaba con convertirse en rebelión. La población de Jerusalén se hinchaba de 50.000 residentes habituales a más de 200.000 peregrinos. En ese contexto explosivo, Jesús entró montado en un burro joven, cumpliendo deliberadamente la profecía de Zacarías 9, 9, «He aquí, tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno». Las multitudes extendieron ramas de palma y mantos en el camino, gritando Hosanna, que significa «Sálvanos ahora», en hebreo. Esperaban que proclamara el reino davídico restaurado. Esperaban rebelión contra Roma. Y en cambio, Jesús lloró sobre la ciudad en Lucas 19, 41-42, sabiendo lo que vendría, si tú también hubieras conocido en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. La última cena en Marcos 14, 12-25 era una comida de Pascua tradicional. Comían cordero asado con hierbas amargas y pan sin levadura, recordando la liberación de Egipto. Pero Jesús transformó el significado. Tomó el pan, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo». Tomó la copa de vino y dijo, «Esta es mi sangre del nuevo pacto». Estaba instituyendo un nuevo éxodo, una nueva liberación. No de esclavitud política, sino de esclavitud al pecado. Y sus discípulos, aún esperando un reino político, no entendieron hasta después de la resurrección. Judas Iscariote, cuyo apellido probablemente significa sicario, asesino con daga, posiblemente esperaba forzar la mano de Jesús hacia confrontación militar. Cuando quedó claro que Jesús no lideraría rebelión, Judas lo traicionó por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según Éxodo 9 y 32. La ironía era devastadora. El juicio de Jesús ante el Sanedrín violó múltiples procedimientos legales judíos. Se realizó de noche, lo cual estaba prohibido. El veredicto se alcanzó el mismo día, lo cual estaba prohibido en casos capitales. Los testigos no concordaban según Marcos 2 y 56. Pero el sumo sacerdote Caifás ya había decidido en Juan 11 y 50, «Os conviene que un hombre muera por el pueblo». El cargo final fue blasfemia por declararse hijo de Dios. El castigo según Levítico 12 y 16 era muerte por lapidación. Pero bajo ocupación romana, los judíos no podían ejecutar sentencias de muerte según Juan 6 y 31. Así que llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, cambiando el cargo de blasfemia religiosa a sedición política. Se hace a sí mismo rey en Lucas 23, 2. Pilato, conocido por su crueldad según Josefo y Filón, inicialmente quiso liberar a Jesús porque reconoció que por envidia le habían entregado según Marcos 3 y 10. Pero cuando los líderes judíos amenazaron con reportarlo a César diciendo «Si sueltas a este, no eres amigo de César» en Juan 7 y 12, Pilato cedió. Ordenó la crucifixión.
La crucifixión era la forma de ejecución más brutal jamás concebida, diseñada para maximizar el dolor y la humillación pública. Las víctimas eran azotadas primero con un flagelo, un látigo de múltiples tiras de cuero con huesos y metal incrustados. Josefo describe víctimas azotadas hasta que sus entrañas eran visibles. Jesús fue azotado según Juan 19, 1. Luego cargó su propia cruz, o al menos el travesaño horizontal que pesaba quizás 40 kilos, a través de las calles de Jerusalén hasta el Gólgota. Cuando ya no pudo continuar, los soldados forzaron a Simón de Cirene a cargarla según Marcos 3 y 21. Los clavos no atravesaban las palmas, que no soportarían el peso. Atravesaban las muñecas entre los huesos del radio y el cúbito. La muerte llegaba por asfixia lenta. La víctima tenía que empujarse hacia arriba con los pies clavados para inhalar, un ciclo agonizante que podía durar días. Jesús murió en 6 horas, lo cual sorprendió a Pilato según Marcos 3 y 44. Su último grito en Lucas 11 y 46 fue: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Luego inclinó la cabeza y murió. Y en ese momento, según Mateo 27, 51, el velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. El camino a Dios estaba abierto. El sacrificio final estaba completo. La tumba donde José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús era nueva, tallada en roca sólida según Mateo 27, 60. Una piedra circular masiva, quizás de 1 tonelada, rodaba en un canal tallado para sellar la entrada. Los líderes judíos, recordando la predicción de Jesús de resucitar en 3 días, pidieron a Pilato sellar la tumba y poner guardia según Mateo 27, 62-66. Y sin embargo, el domingo por la mañana, la tumba estaba vacía. Los guardias huyeron en terror. Las mujeres que llegaron para ungir el cuerpo encontraron la piedra removida y un ángel que dijo en Mateo 28, 6, «No está aquí, pues ha resucitado». Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció a más de 500 testigos según 1 Corintios 15, 6. No como espíritu, sino con un cuerpo físico resucitado que comía pescado según Lucas 24, 42-43. La evidencia histórica de estas apariciones es tan fuerte que incluso historiadores escépticos admiten que algo extraordinario sucedió que transformó a pescadores aterrorizados en mártires dispuestos a morir antes que negar lo que habían visto. Galilea después de la resurrección nunca fue la misma. Los discípulos regresaron según las instrucciones de Jesús en Mateo 28, 10. En una montaña en Galilea, probablemente cerca de Cafarnaúm donde todo había comenzado, Jesús les dio la gran comisión en Mateo 28, 18-20, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones». Pescadores galileos despreciados iban a llevar el mensaje al mundo entero. Y lo hicieron. Pedro predicó en Jerusalén el día de Pentecostés y 3000 se convirtieron según Hechos 2 y 41. Felipe llevó el Evangelio a Samaria. Pablo lo llevó al Imperio Romano. Tomás según la tradición llegó hasta la India. En 3 siglos, el Imperio Romano que había crucificado a Jesús se había convertido oficialmente al cristianismo. La transformación era imposible por cálculos humanos. Y todo comenzó en Galilea. La tierra despreciada. La provincia contaminada. El lugar donde los rabinos dijeron que nunca surgiría un profeta. Hoy, 2000 años después, Galilea es diferente. Cafarnaúm es ruinas arqueológicas visitadas por turistas. El lago sigue allí, todavía hermoso, todavía lleno de peces. Pero las barcas de pesca ahora son turísticas. Los campos de trigo se han convertido en huertos de cítricos irrigados. Magdala ha sido excavada, revelando una sinagoga del primer siglo con mosaicos intactos. Nazaret es ahora una ciudad de más de 70.000 habitantes. Pero si escuchas cuidadosamente, en el silencio de la madrugada cuando el sol toca las colinas, casi puedes escuchar los ecos de lo que sucedió aquí. Pescadores lanzando redes. Mujeres caminando a pozos. Niños jugando en calles polvorientas. Y un carpintero de Nazaret que cambió el mundo para siempre. La pregunta que Isaías hizo 700 años antes finalmente tenía respuesta. ¿Por qué Galilea de los gentiles? ¿Por qué la tierra de tinieblas? Porque Isaías 9, 2 continúa. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz no vino donde era esperada. No vino al templo de Jerusalén con sus sacrificios y su oro. Vino a Galilea. A pescadores con manos callosas. A recaudadores de impuestos despreciados. A mujeres sin voz. A los últimos, a los perdidos, a los olvidados.
Porque desde el principio, el patrón de Dios ha sido usar lo despreciado del mundo para avergonzar lo poderoso. Y Galilea, la provincia que ningún rabino respetaba, se convirtió en la cuna del movimiento que transformó la historia humana. Cada vez que un cristiano en cualquier parte del mundo toma la comunión, está recordando lo que sucedió en un aposento alto en Jerusalén. Cada vez que alguien ora en el nombre de Jesús, está invocando el nombre del carpintero de Nazaret. Cada vez que alguien alimenta al hambriento, viste al desnudo, visita al prisionero, está viviendo la enseñanza que comenzó en las colinas de Galilea. Y esa es la verdadera tierra de los milagros. No porque el paisaje fuera especial, sino porque Dios eligió trabajar a través de personas ordinarias en un lugar ordinario para lograr algo absolutamente extraordinario. Y esa misma invitación permanece hoy. No necesitas ser especial. No necesitas venir del lugar correcto. No necesitas tener las credenciales adecuadas. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar la voz que aún llama a través de los siglos: sígueme.